La jornada de este encuentro continuaremos mañana desde además temprano, o sea que vamos a tener suficiente tiempo para hacer todo tipo de actividades y lo vamos a hacer en esta ocasión con un panel de consejeros. Me acompañan y les quiero agradecer su presencia aquí, César Pascual, consejero de Salud de Cantabria. Gracias por acompañarnos. Y, bueno, hemos estado en la inauguración y nos acompañará también Alejandro Vázquez, que es consejero, en este caso, de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Planteamos este panel como un debate, una conversación que seguro enriquece teniendo la oportunidad de escuchar a dos gestores de primer nivel de los sistemas sanitarios que conforman nuestro Sistema Nacional de Salud. Cada uno además con sus particularidades, con su situación política y su trayectoria política también en sus comunidades, por tanto seguro que vamos a encontrar matices muy interesantes en esta charla. Bien, pues vamos a empezar. Planteaba, ustedes son ejemplo de dos panoramas políticos distintos. Tenemos el caso de Castilla y León, donde, salvo cambios en pacto de gobierno que hemos podido conocer en la prensa, históricamente durante muchos años se mantienen los gobiernos del Partido Popular, y en el caso cántabro es distinto, ha habido más alternancia de colores políticos en el gobierno de la comunidad. En 2023 el Partido Popular recuperó, por decirlo de alguna manera, el ejecutivo de la región. La primera pregunta creo que tiene más sentido para que empiece contestándola Alejandro Vázquez. ¿Cómo se mantiene la tensión y la autocrítica cuando uno viene de una larguísima trayectoria de gobierno del mismo color político, en sanidad, por supuesto? Bueno, muy buenas tardes a todos y espero que este panel sea constructivo. ¿Cómo se mantiene? Bueno, es evidente que el tener la responsabilidad de una consejería que, como ha dicho usted, lleva prácticamente 30 años bajo la misma fuerza política, es una ventaja sobre coger otra consejería que ha tenido una mayor alternancia o incluso una tendencia contraria. Eso no significa que no vaya a haber una tensión, y voy a poner un ejemplo. Hay que tener en cuenta además que la sanidad es enormemente dinámica, y aunque lleve 30 años una fuerza política gobernando una parcela tan importante como es la sanidad, realmente hay una serie de cambios continuamente que parece que han gobernado otros o que te lleva a pensar que han podido gobernar otros. Yo voy a poner, como digo, mi ejemplo. Yo, cuando a finales del año 2021, a finales de diciembre de 2021, me hice cargo de la consejería, pues creo que tuve muy poco momento de relax o de autocomplacencia. Estábamos en la tercera ola del COVID, se empezaba a hablar de Ómicron en aquel momento. Teníamos nuestro sistema sanitario, el de Castilla y León, el de toda España, pues sometido a una tensión importante por el volumen de trabajo que había, y además en unas circunstancias difíciles, como era que en las plantillas ya llevaban tiempo con el tema de la pandemia, y había un hartazgo en la plantilla y en la población que condicionó mucho la manera de trabajar. Evidentemente, como digo yo, me tocó subirme a una bicicleta andando en marcha y sin dejar de dar pedales, es decir, que relajación ninguna. Y luego, evidentemente, pues han ido sumando una serie de problemas en estos años. El primero fue, no sé si la séptima o la octava ola de COVID, es decir, la ola de la dificultad para la accesibilidad, las listas de espera, que verdaderamente en Castilla y León fueron las listas de espera más importantes que ha habido desde que hay registros de la lista de espera, y que ha habido que afrontar, porque el tema de la accesibilidad para los ciudadanos es uno de los temas que más valoran y más importantes, o el tema de la falta de profesionales médicos en algunas especialidades, que en una comunidad como Castilla y León pues tiene una especial importancia debido a nuestra dispersión. Nosotros tenemos un sistema de asistencia sanitaria muy extendido en el territorio y que, por tanto, tiene una importante cantidad de profesionales. No podemos olvidar que tenemos la mayor tasa de médicos de atención primaria, por ejemplo, y la segunda de enfermeras por población de todo el país, porque tenemos una atención primaria muy extendida en el territorio. Y el hecho de no tener profesionales sanitarios hace que suframos más que otras comunidades que pueden concentrar los recursos. Es decir, problema, relajación. Ojalá hubiera podido tener una relajación y hubiéramos podido adoptar de un modo más fácil pues ciertos problemas de fondo, como pueden ser el plan de salud de la comunidad, estrategias diversas tanto de investigación como de enfermedades raras, que los hemos tenido que ir sacando a lo largo de todo este tiempo. No obstante, autocomplacencia, hombre, no va en mi persona, pero es que ni va en mi persona, ni yo creo que sea cual sea el color político, un consejero de sanidad de este país que sea autocomplaciente, porque cada día la realidad te pone en tu sitio y te dice dónde estás y lo que tienes que hacer. Y luego otras veces los medios de comunicación ayudan mucho a evitar rápidamente la autocomplacencia.
Le agradezco el matiz a este último. Me deja mucho más satisfecha la respuesta ahora sí. Bueno, y en el caso cántabro, planteábamos 2023, vuelven al gobierno. ¿Qué hace un consejero cuando llega? Tiene el trabajo anterior de otra administración y tiene que cambiar, entiendo algunas cuestiones ideológicas, otras más de gestión. Bueno, la verdad es que lo tenemos más fácil que Alejandro, porque cuando hay un cambio de gobierno y llegas al gobierno, la culpa siempre es del gobierno anterior, por definición. Por tanto, pues siempre es más fácil, ¿no? La herencia recibida. Pero lo cierto es que al final, en el mundo de la sanidad, mi último problema es la oposición política. Y mira que me hacen oposición, supongo que como la que yo hice o más, pero es mi último problema. Tenemos una serie de problemas que enfrentarnos estructurales que son el verdadero rompedero de cabeza del día a día cada vez que te levantas y vas al despacho por la mañana. Y por tanto, recrearte en si esto es la herencia recibida o esto, pues al final no te lleva a ninguna parte, aunque luego, obviamente, en el Parlamento podamos tener los debates que podamos tener, pero en el día a día de tu gestión eso no te sirve para nada ni colabora en absoluto. La sanidad padece unos profesionales con un burnout muy importante y un cambio brutal. Yo he notado un cambio brutal después de la pandemia en la escala de valores de los profesionales, en lo que quieren, lo que aceptan, lo que no aceptan. Jamás me hubiera ocurrido a mí pensar que hay gente que no quiere hacer guardias, que no quiere hacer actividad extraordinaria, que no quiere, que tienes dificultades para hacer lo que hacías. Jamás hubiera pensado que un sindicato médico recomendara a los residentes no coger plazas en el sistema. O sea, jamás hubiera pensado que ha habido un cambio muy importante en las escalas de valores y nos estamos encontrando ahora como residentes no te están aceptando plazas, prefieren quedarse en contratos precarios y luego te dicen, no, es que están en contratos precarios. Hombre, te estoy ofreciendo una plaza de difícil cobertura que si la aceptas, en 3 años es una plaza en propiedad. Y encima con incrementos y con un montón de incentivos. Y me estás diciendo que no, lo rechazas y te quedas en contrato precario porque dices que para ti lo importante es el desarrollo profesional. Este cambio de escala de valores te introduce una serie de dificultades a la hora de gestionar impresionantes con las que no contabas. Porque antes más o menos todos sabíamos, terminan los residentes, bueno, empiezo a ofrecer, si tengo interinidades, si no contratos, ponemos los contratos de 3 años de larga duración y de repente te los rechazan. ¿Y ahora qué? Y sigo encontrándome con por ejemplo, en el caso de un hospital comarcal, sin anestesistas, porque nadie acepta ir. Entonces se me paraliza el hospital, bueno, tienes que tomar una serie de medidas que otros anestesistas de otros centros lo cubran y eso siempre es motivo de negociación y de conflicto, ¿no? Pero son planteamientos que antes, hace bien poco, hace 3 o 4 años, pues no hubieran sucedido y no estaban encontrando. Y luego, pues, las listas de espera que vamos arrastrando, que en el caso nuestro es muy difícil de ir solucionando porque estamos al límite de nuestra capacidad operativa. Y al estar al límite de capacidad operativa, tenemos muchísima producción mañana y tarde, e incluso por la noche están trabajando y los fines de semana, es muy difícil y la tasa de disminución de la lista de espera es muy lenta. Pero en política eso no vale. En política no vale. En política, tú dices, mi horizonte es bajar la lista de espera en 4 años. No, tienes que bajarlo en 1 año por definición. Y todo el mundo aprecia que lo que has bajado es muy poco. Ya, pero bueno, si sigue la tendencia, yo dentro de 4 años estaré bien, ya, pero lo que has bajado este año es muy poco. Entonces, cada vez que ocurre cualquier pequeño percance, se te complica mucho la vida. Y entonces, el nivel de interlocución es tremendamente complejo a la hora de intentar solucionar y el nivel de exigencia es mucho mayor, cosas que antes hacían y que han venido haciendo durante 10 años, por ejemplo, ahora, el último conflicto que tenemos, una cosa que venían haciendo desde hace 10 años, paran, y digo, ¿qué pasa ahora? No, pues ahora, si quieres que sigamos haciendo guardia, nos tienes que pagar guardia y media. Vamos a ver. ¿Y eso por qué? Bueno, pues entonces te paran el servicio. Y entonces, ¿y por qué? Porque al final hiciste un plan de verano con una serie de incentivos para otra gente, para que te cubriera y se moviera y tuviera movilidad, y entonces el resto pues te empieza al mismo nivel de exigencia y cuando crees, no, bueno, esto será
proceso de negociación. No, que no van. Que no van. Que no es un proceso de negociación, que no es un órdago que te están echando para negociar. Que llega el día de la verdad y no van y dejan el servicio descubierto. Entonces, en este nivel que estamos negociando ahora, pues, insisto, echar la culpa al gobierno anterior no me sirve de nada en esta negociación, no me aporta nada y tengo que estar todo el día imaginando con la gente de mi equipo qué soluciones podemos arbitrar, soluciones que además la ciudadanía acepte, porque claro, cuando te planteas que servicios que no reúnen ningún criterio para existir, que desde el punto de vista lógico y técnico debían ser suprimidos, pero la ciudadanía no te va a admitir de ninguna manera que sea suprimido ese servicio, tenemos un problema. Servicios de urgencias rurales con 2 o 3 pacientes al día, que encima si luego te ponen una demanda y alguna experiencia de alguien que está por aquí y ha tenido en el juzgado, te lo vuelven a ganar y lo tienes que volver a poner, unidades hospitalarias que no cumplen ningún criterio para mantener, pero que tú no puedes plantearte desmontarla porque el rechazo frontal de los ciudadanos, no solo ya en este caso no me estoy refiriendo solo al rechazo político, el rechazo de los ciudadanos te va a condicionar. Entonces, los ingredientes ahora, y sobre todo en un clima de mucha tensión en la negociación, como hacía tiempo que no veía yo este grado de tensión, pues está dificultando mucho el poner en marcha iniciativas que teníamos previstas, iniciativas que habíamos planteado, que tampoco es que sean disruptivas y que queramos cambiar el mundo, pero si son necesarias y hay consenso en que son necesarias y que hay que ponerse en marcha, cuesta muchísimo. O sea que, en cierto modo, las circunstancias, ya sea por mantener unos gobiernos políticos o llegar a los nuevos, son los que condicionan el no poder relajarse ni con herencia recibida ni sin herencia recibida. La relajación no entra dentro del vocablo del consejero de Sanidad. Ahora les voy a pedir, vamos con una cuestión que les voy a pedir honestidad, todavía más, no dudo que la hayan tenido hasta ahora. Ustedes son consejeros sanitarios del mismo color político y van a la interterritorial, el día 11 de octubre tienen ya agendado uno. Y claro, los consejos interterritoriales, aunque uno pertenezca al mismo signo político, pues puede tener intereses distintos por sus circunstancias de dispersión geográfica, etcétera, diferentes cuestiones que conocemos. ¿Cómo se gestionan esas diferencias perteneciendo a un mismo color político? ¿Trazan estrategias previas antes de ir a los interterritoriales? ¿Se encuentran en ese momento de las reuniones con que el que esperabas que fuera compañero, por decirlo de alguna forma, no te está acompañando en tu idea, sino que te está haciendo casi oposición interna en la gestión del SNS? ¿Cómo gestionan esto? Está usted atribuyendo a los consejos interterritoriales algo como mítico. Sí. Y no tienen nada de mítico. Es decir, vamos a ver, oyendo a César, y podría haber oído a Jesús, que viene mañana, y a Esther, los problemas son prácticamente los mismos. Y yo he vivido una etapa corta, dentro de como mi experiencia como consejero dentro del Consejo Interterritorial, en el cual el Partido Popular era la fuerza minoritaria dentro del Consejo Interterritorial. Ahora somos la fuerza mayoritaria. Y en ambas circunstancias hay que tener en cuenta una cosa, y es que en el café que suele poner allí el ministro o ministra de turno para hacer un relax, todos de pasillo coincidimos absolutamente en los problemas y sobre todo en algo más importante, en las soluciones. Es decir, que es bastante fácil que las personas que estamos gestionando la sanidad tengamos la misma visión, porque es que los problemas generalmente no tienen más de una solución. Y claro, independientemente de cuál sea tu situación, la solución la vas a dar. Realmente, ¿qué ocurre cuando tienes discrepancias entre una misma fuerza política? Pues lo mismo que cuando las tienes con otra fuerza política. Lo que pasa es que en este país, últimamente, las discrepancias entre dos fuerzas políticas diferentes han pasado a ser el tabú de no poderse sentar a hablar. Pues hay que sentarse a hablar y negociar unos mínimos. Unos mínimos que generalmente son bastante fáciles, porque son muy pocos. Yo diría que solo uno, que es el tema de la financiación, el que nos puede separar en este momento a las comunidades autónomas del mismo signo político o de distinto signo político, porque el resto de temas, todos tenemos los mismos temas. Que yo apunté antes unos, él ha apuntado otros, y yo creo que el tema de la financiación también puede tener una fácil solución, por lo menos teórica, y es decir, que es que se pague la financiación de lo que realmente cuesta los servicios sanitarios en cada una de nuestras comunidades, con lo cual tampoco tendría que haber una gran discrepancia. El problema, pues es el problema que tiene la sociedad española, la falta de diálogo.
Sí, vamos a ver. Nosotros en el Consejo Territorial somos representantes de nuestros gobiernos, no de nuestros partidos políticos. Y aunque tengas la afinidad que puedas tener con el resto, gobernamos sitios con escenarios muy distintos. O sea, Cantabria no se parece nada a Castilla y León. En nada. O sea, nosotros somos una comunidad muy pequeña, uniprovincial, no tenemos un montón de provincias. Yo sé que Castilla y León, pues, me ha explicado muy bien Alejandro que es más grande que Portugal. Pues fíjate, nosotros somos 5.000 kilómetros cuadrados. Pero claro, en 5.000 kilómetros cuadrados tenemos 28 puertos de montaña y una población muy dispersa. Que los que viajan en avión a mi tierra se dan cuenta. Tú llegas o despegas y ves todo de lucecitas, pasas a Castilla y ves oscuridad y de repente un núcleo de luces, que es un pueblo, otro núcleo de luces. Pero en Cantabria la gente vive dispersa, en pequeños núcleos de población, incluso en viviendas aisladas, y como somos así, pues nos da por iluminar todas las carreteras de la región y entonces lo ves. Pero bueno, eso tiene dificultades para la atención domiciliaria, tiene dificultades para el transporte sanitario. ¿Cuántas veces pues, un tractor tiene que remolcar las ambulancias para subir a una casa, a una cabaña, a buscar a un paciente? ¿Cuántas veces? Entonces son problemas que probablemente Alejandro no tiene nada que ver. Y entonces yo la dispersión no la entiendo como la entiende él. Porque su dispersión es territorial, abarcar. Él me dice que hace 12.000 kilómetros al mes en coche moviéndose de un sitio a otro porque tiene 8, lo normal, y a mí eso me parece que no. En estos escenarios podemos aportar soluciones comunes, porque los problemas son comunes, pero metemos matices. Y a mí me conviene esto, a mí me conviene el otro. Lógicamente tenemos que defender la posición de nuestros gobiernos, pero como él ha dicho, yo creo que con diálogo, y lo estamos haciendo en los consejos interterritoriales, yo creo que hay una imagen fuera, de como que llegamos allí y aquí hay más gente que está en el Consejo Territorial y oye, pues ahí tenemos nuestras discrepancias, pero es un clima afable, es un clima... Yo recuerdo consejos territoriales que cuando alguien opinaba algo se levantaba el bloque a la mitad del consejo se iba y viceversa. Esto no ha pasado en todo este tiempo, para nada, no se ha levantado nadie de la mesa, nadie ha llegado el clima de tensión a ese punto. ¿Que hay diferencias? Claro, por supuesto. Tenemos puntos de vista en muchas cosas muy distintas, pero procuramos buscar un acercamiento y procuramos buscar. Y luego hay otras veces, pues también, lo que él dice, cuando pues, muchas veces en el café, allí, pues al final consigues acercar mucho más posturas que muchas veces en una reunión formal no te da tiempo, pero ni hay confabulaciones de que alguien está preparando una estrategia para el día siguiente. No, claro que tenemos compartido. ¿Cómo no vamos a tener ideas comunes siendo el Partido Popular los dos? Por supuesto. Sería raro lo contrario. Claro, por supuesto. Pero de ahí a pensar que estamos diseñando... De hecho, pues la mayoría de las ocasiones, cuando hay debates, estamos compartiendo con otros consejeros de otros signos políticos que a veces coinciden con nosotros y que no pasa absolutamente nada. Y a veces coincidimos nosotros con lo que plantean ellos. Porque, insisto, la gestión al final, lo único que tú tratas ahora, la financiación, por supuesto. O sea, yo sí que defiendo claramente que la financiación tiene que ser coste efectivo de los servicios y dejémonos de vuelta de otra serie de criterios, porque sería muy difícil, cada uno pondríamos un indicador y defenderíamos ese indicador a muerte. Y ahí es donde creo que se están complicando mucho las cosas. Tampoco creo en la financiación finalista, dicho sea de paso, y lo digo. Pero sí que nos acercamos a un modelo de coste efectivo. Y una vez que tengamos definido el coste efectivo, oye, que cada uno gestione. Que cada uno gestione. Eso estamos de acuerdo, está en eso. Entonces voy a la siguiente pregunta. También hablo un poquito de los choques que puede haber entre comunidades autónomas. Hace unos días, la generación MIR del COVID, por la particularidad que tuvieron de cuando empezaron la formación, han terminado su formación, ya son especialistas y se han integrado a los sistemas sanitarios autonómicos. Históricamente siempre ha estado el debate de que estamos llegando a un punto por el déficit de profesionales, que de hecho comentaba antes, que hay competencia entre comunidades. Y hay médicos que no tienen a veces problemas en moverse entre regiones pues porque les conviene más un determinado contrato, una determinada situación personal o profesional. ¿Cómo se gestiona esto? ¿Creen que hay insolidaridad y falta de visión de conjunto entre las comunidades autónomas? ¿O esto no es tan dañino como en ocasiones puede parecernos incluso a los medios de comunicación? Yo, por empezar por la I de insolidaridad, no hablaría de insolidaridad, hablaría de imperiosa necesidad, es decir, la falta de especialistas sanitarios en este momento para todos los que gestionamos el Sistema Nacional de Salud
es un problema de Estado gravísimo, porque nos condiciona tremendamente la manera de prestar la asistencia sanitaria. Sea una comunidad dispersa, he visto por lo que cuentas de Cantabria que en Castilla y León se repite N veces el modelo cántabro, es decir, sea una comunidad como Cantabria, sea una comunidad como Madrid o Cataluña, que la población es mucho más concentrada, pero en el fondo tienes que atender a la población y en muchos sitios no tienes. Por lo tanto, yo no hablaría de insolidaridad, hablaría que cada uno se apaña la vida como puede. Todos hemos hecho una serie de planes de fidelización de una manera u otra, todos tenemos unas posibilidades de contratación, como dice el de guardia y media, de una guardia y 3/4, zonas de difícil cobertura, pero hay una realidad evidente, no hay profesionales suficientes en algunas especialidades, no es una falta de médicos en general, es una falta de médicos especialistas. Y eso, pues te pongas como te pongas, te va a condicionar la manera de prestar la asistencia, y no es que vaya a crear choques, hombre, te enfadas. A mí cuando se van a Cantabria, digo, joder, ¿por qué se van a Cantabria y no se quedan conmigo? Bueno, pues porque a lo mejor Cantabria tiene mar y yo no tengo, porque como dice César, hoy en día los profesionales no tienen la misma perspectiva que tenían hace unos años y no quieren una plaza en propiedad, no quieren algunos no quieren investigar, otros no quieren competir, que era todo lo que queríamos los que acabábamos el MIR hace 30 años o 35, y claro, ahora quieren otras cosas que a veces es difícil dar porque quieren ser felices. Entonces, el concepto de ser feliz es un concepto complicado para un gestor sanitario de poderlo cumplir, ¿verdad? ¿Cómo cumples la felicidad? Entonces, nos las ingeniamos como podemos, pero yo no pienso que porque él se lleve profesionales de Castilla y León, que se le han ido, pues yo lo sé, y yo me he llevado profesionales de él, que también lo sabe, seamos insolidarios. Es que tenemos una necesidad angustiosa de tener profesionales sanitarios en determinados puntos de nuestras comunidades y en determinadas especialidades. Por lo tanto, todo lo demás en este momento pasa a un segundo plano, porque no se puede hacer medicina sin médicos, es una cosa muy complicada. Podemos hacer otras cosas, pero medicina sin médicos es difícil hacerlo. Sí, lo explico muy bien, Alejandro. Yo creo que cada uno pone los incentivos que intenta poner para atraer profesionales, porque hay ahora el problema que tenemos es que la oferta es mayor que la demanda. Y los profesionales lo saben y actúan como tal. O sea, que es normal, tampoco tenemos que acusarles. No, y tienen otra serie de valores. Mira, yo esta mañana estaba reunido con el gerente del hospital de Laredo y me ha preparado un vídeo para traer profesionales y le estaba viendo y digo, pues ha puesto a los profesionales del hospital con la bata y luego cuando ha salido, a continuación me le pone haciendo surf en la playa. Y luego me sale otro profesional con la bata quirúrgica y luego cambia la imagen y es un espeleólogo haciendo cuevas. Y luego y está vendiendo un paraíso, que es Laredo, para atraer profesionales y ha conseguido profesionales de otras comunidades, porque a la gente quiere eso, quiere otras cosas que le ofreces, además del trabajo más o menos en todas partes es igual. Entonces, él ha decidido vender calidad de vida en un entorno precioso como es Laredo, en un hospital comarcal que, como todos los comarcales, tiene muchas dificultades. Yo en Valdecilla no tengo ningún problema, ningún problema por profesionales, hay cola, ¿vale? Pero en los comarcales tengo muchos problemas, como tiene todo el mundo. Y a este gerente pues se le ha ocurrido desarrollar la imaginación y cómo puedo atraer profesionales, pues ofreciendo calidad de vida, ofreciendo felicidad, como dice Alejandro, ofreciendo otras cosas. Oye, y le ha funcionado. Lleva 15 contratos este mes. O sea que funcionar le ha funcionado. Y digo, oye, pues mira, a lo mejor tenemos que empezar a cambiar las estrategias. Tiene algo que yo no puedo competir, el surf. Bueno, pero quiero decir, obviamente la pobre gerencia de atención primaria no puede hacer eso. ¿Sabes? Entonces, cada uno modulamos con las necesidades de nuestro territorio. Y nosotros somos muy afortunados en Cantabria, ¿vale? O sea, yo tengo una cobertura muy alta, tengo muy pocas vacantes en atención primaria y al no tener vacantes, pues cuando me dicen plazas de difícil cobertura, digo, para tener una plaza de difícil cobertura primero tengo que tener una vacante. Si no tengo vacante no puedo tener. Y luego los incentivos de las plazas de difícil cobertura son muy difíciles. Son muy difíciles, diga lo que diga la gente, porque el incentivo económico, y el compañero que lleva ahí 10 años no va a tener incentivo económico, el nuevo le das un incentivo económico, no puedes generar eso. Por tanto, hay que buscar otra serie de incentivos. El que está solo en un pueblo, en Soba, allá en la montaña, que tardas hora y media en subir, a ese le puedes poner el incentivo que quieras.
pero en un centro de salud que hay 9 o 10 profesionales con él, el incentivo económico no vale. Tienes que buscar otra serie de incentivos. Entonces, se nos llena la boca de hablar difícil cobertura, ponemos incentivos. No, ponemos los incentivos que podemos poner y hay muchas dificultades. Los incrementos salariales que algunas comunidades han puesto, yo puedo llegar a entenderlos porque tienen un verdadero problema de descapitalización humana en determinadas zonas, que en un radio muy grande de kilómetros cuadrados, con una descapitalización terrible. Cuando hablas con el consejero, es que yo tengo que ofrecer esto, tengo que subirme a cantidades que yo, cuando las pienso, digo, son absolutamente inasumibles en mi comunidad, que yo pueda pensar un incentivo de esa naturaleza. Dice, ya, pero es que si no, yo tengo 4.000 kilómetros cuadrados sin ningún médico. Entonces, pues tengo que poner 20.000 euros de incentivo. Es que no me queda otra. Bueno, pues vale, pues me parece bien, pero eso a mí no me entra en competencia, Eso no me va a obligar a mí, porque no es mi circunstancia, porque Cantabria es tan pequeña que al final, salvo determinadas zonas en concreto, todos están a media hora, 40 minutos de Santander. Pueden vivir en Santander y subir todos los días a su centro a trabajar. Es verdad que los de alta montaña y los de tal, efectivamente esos no. Pero los otros, por tanto, no es el problema que tiene él, de desertización en determinados sitios, que se ve obligado a buscar y poderlo poner. Pero yo no creo que en eso estemos compitiendo. Sí, bueno, pues empezar a desarrollar a nuestras necesidades locales qué podemos aportar. Y ahí, oye, el mercado se mueve y los profesionales van eligiendo. También con date rapidez en sacar las OPEs, y nosotros lo estamos haciendo muy mal, vamos muy lentos. ¿No? Es verdad, ya está. Vamos a cumplir a 31 de diciembre, pero vamos con el agua al cuello. Pero ha habido comunidades que las han ido solucionando antes y se han llevado profesionales de mi comunidad. Digo, pues amén, mira, el que tiene que espabilar soy yo. Tengo que ponerme al ritmo. Bueno, vamos ahora con un tema, hablando de felicidad, pues un tema de felicidad para unos, quizá no tanto para otros, que es el Pacto Fiscal de Cataluña. Y hablábamos antes, y bueno, y ahora estamos hablando también. Felicidad para uno. Por eso digo. Bueno, este pacto fiscal de Cataluña, pues hablando precisamente pues, de los sueldos astronómicos, el problema de las áreas despobladas y sobre todo pues lo que hablábamos de que incluso en los interterritoriales lo que puede generar diferencias incluso en el mismo partido puede ser el tema de la financiación. Quería preguntarles hasta qué punto este pacto fiscal ha roto ciertos consensos sobre la equidad de financiación de la sanidad en España, entre comunidades autónomas, y qué ha significado, qué creen que va a significar en esencia. Pues mire, le voy a decir una cosa que es un poco fuerte, pero que creo que es como se siente en una tierra como es Castilla y León, esto de la financiación singular, por llamarlo de un modo poco ofensivo. Castilla y León, el castellano y leonés no es más que nadie, pero no consiente ser menos que nadie. Y cuando realmente se hace una financiación o se pretende hablar de una financiación, fuera absolutamente de las reglas de lo que ha sido el juego constitucional que ha provisto a este país de un sistema como es el sistema de las autonomías, que creo que han sido bastante buenos para el país y creo que son bastante satisfactorios y prueba de ello es el desarrollo que ha tenido este país en los últimos 40-45 años, pues cuando se rompe ese consenso, pues la gente se enfada. La gente se enfada porque además estamos hablando de algo tan importante como es la sanidad, que en Castilla y León los castellanos y leoneses, y supongo que Cantabria valoran mucho el tema de su sanidad. Y sanidad es financiación, y si no hay financiación, hoy en día no es posible el tener una sanidad acorde con el siglo XXI. Entonces, claro, todo esto, pues aquí se entiende como un latrocinio. Yo no sé cómo se puede entender en otras comunidades, pero el hecho de que se haga algo, no voy a calificar con los intereses por los que se hace, pero que se haga debajo de una mesa, rompiendo los pactos que se han tenido en este país durante muchos años, fuera del Consejo de Política Fiscal y Financiera y a espaldas de lo que realmente se ha hecho siempre, pues aquí se entiende como un robo. Es así de duro decirlo, pero aquí se entiende como un robo y no estamos dispuestos a que nos roben. Y menos en un tema tan sensible como es el de la sanidad o los servicios públicos esenciales, la educación o los servicios sociales. Por lo tanto, roto consensos tradicionales, sospecha de que se hace algo debajo de una mesa, vuelve a haber una comunidad, entiendo que solamente es una comunidad, entiendo que las demás creo que no beneficiada contra otras, y de luego aquí no somos más que nadie, pero tampoco estamos dispuestos a ser menos.
En el caso de Cantabria. Sí, yo os coincido plenamente. Yo creo que el problema, básicamente, además, es una falta de transparencia, porque no sabemos claramente exactamente en qué términos se está haciendo, porque no hay forma que expliquen. Si es un concierto, no es un concierto, no sabemos, pero sí sabemos que ahí el marco general de financiación lo han cambiado en un acuerdo bilateral entre ellos, no entre ellos. Mira, Cantabria está muy bien financiada. Cualquier revisión de la financiación autonómica a nosotros nos haría, y en el terreno sanitario también. En las transferencias sanitarias conseguimos la mejor financiación, un gobierno del PP, pero luego en la revisión de la financiación un gobierno del PSOE consiguió también la mejor financiación. O sea que no es una cuestión de defender partidos. Los dos partidos que han gobernado han conseguido tener. Por tanto, cuando estás arriba, la mejor financiada, solo puedes bajar y caer. Pero no ese es el problema. No ese es el problema, porque si nos vamos a coste efectivo nos daría igual estar la 1 que la 6. Lo que no puede ser es que se rompa la equidad y que nosotros tenemos un lema, que una Cantabria de primera, no somos de segunda y no vamos a admitir ser de segunda. ¿Y esto cómo creen que hoy publicamos en Redacción Médica que la consejera catalana vuelve al Consejo Interterritorial y que lo hacía bajo el mensaje de que tiene sentido que todo el mundo, que se coordine el Sistema Nacional de Salud y que todo el mundo esté ahí? ¿Cómo creen que articula pues esto? Después de 3 años en el Consejo Interterritorial, me permitiré saludar al consejero catalán y darle la enhorabuena por venir al Consejo Interterritorial. Eso es importante, porque hasta ahora no hemos conocido al consejero o consejera de Cataluña. ¿Que cómo se arregla? Pues vamos a ver, yo creo que es muy fácil. Aquí cuando en el año 2009 se puso un nuevo modelo de financiación autonómica, aquí en Castilla y León se vendió como que era un traje a la medida para Castilla y León. Y lo que ha sido un auténtico sistema que ha machacado las condiciones de Castilla y León. Y no lo digo yo, que lo podría decir con un interés político. Lo digo lo que dice el Consejo Económico y Social, el CES. El CES ha dicho que los grandes servicios públicos de Castilla y León, sanidad, educación y servicios sociales, tienen una infrafinanciación de 500 millones de euros al año en los últimos 10 años. Eso supone una infrafinanciación de 5.000 millones de euros, de los cuales Sanidad, como siempre, se lleva la parte del león de esos 500 millones de euros al año. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque realmente si analizamos el modelo de financiación autonómica actual, que se basa en el concepto de población ajustada y que realmente pondera esa población ajustada, por ejemplo, la población menor de 18 años pondera un 30% de la cantidad final, mientras que la población mayor de 65 años pondera un 8,5%, esa financiación no tiene ni pies ni cabeza, porque resulta que los pacientes mayores de 65 años consumen durante los últimos años de su vida las 3/4 partes de lo que gastarían a lo largo de su vida. Luego, eso no cuadra. Castilla y León es las poblaciones más envejecidas de este país y, por tanto, tiene un gasto sanitario muy importante. Pero es que si vamos a la dispersión geográfica, ese concepto de población ajustada pondera un 0,5% de la cantidad total. Y claro, resulta que yo me comparo con una comunidad vecina, Castilla y León, con exactamente la misma población, 2.400.000 habitantes, que tiene todos los días abiertos 90 puntos de atención continuada en su territorio. Castilla y León tiene más de 190. Creo que eso es una diferencia notable a la hora de lo que cuestan los servicios sanitarios en una población como Castilla y León. Y hasta ahora realmente no hemos sufrido más que un agravio brutal y una infrafinanciación que un organismo como el Consejo Económico y Social ha dicho exactamente lo que es. Por lo tanto, ¿a qué aspiramos? Al coste real, a que se nos financie el coste real de los servicios en una población envejecida, con alta dispersión, con una gran cronicidad y con una dependencia absoluta que encarece notablemente los servicios sanitarios. No pedimos otra cosa, no pedimos ser más que nadie, ni ser singulares. Lo que queremos es que se nos reconozca lo que somos. Sí, lo que pasa es que se hace muy difícil cuando hacen esos planteamientos de Cataluña entender qué es lo que están diciendo, si no han conseguido aprobar el techo de gasto. Si es que no se ponen de acuerdo. Si no sabemos si tenemos presupuestos el año que viene a nivel nacional y qué impacto va a tener eso en los presupuestos autonómicos. Y la deuda de este país está absolutamente desbocada. ¿Cómo vamos a negociar otra serie de cosas para intentar igualarte a esa singularidad que nos están vendiendo de incremento de financiación? Entonces, siendo realistas, es que no cuadran las cuentas cuando uno las analiza. Y, por tanto,
Esa incertidumbre para nosotros no es incertidumbre, es falta de credibilidad. Oiga, pero si es que no nos está diciendo nada, no aprovecha el techo de gasto, la Unión Europea lo ha fijado ya, las condiciones en las que nos vamos a regir a partir de ahora, la deuda la tiene desbocada, que aumenta semana a semana, incluye una financiación extraordinaria que de algún sitio tiene que salir, incrementando deuda, y luego dice que negociemos nosotros también incrementando deuda. Explíquenos cómo es ese planteamiento, y no hay ninguna respuesta a todo esto, ninguna. Por tanto, la falta de credibilidad es absoluta. Y yo insisto, nosotros no vamos a consentir ser de segunda, en absoluto. Hablando de financiación, y bueno, algunos detalles han deslizado lo que habíamos comentado, les pregunto si es necesario incorporar nuevos factores correctores en la ecuación de financiación. Cronicidad, dificultad para traer médicos que comentábamos, la dispersión de los centros de salud, como puede ser en el caso de Castilla y León. ¿Qué factores incluirían vosotros? No, yo creo que es fundamental incluir aquellos factores que son característicos de tu población. Es decir, yo entiendo que una comunidad como Madrid puede decir que tiene muchas personas, lo cual es absolutamente una evidencia, tiene una población mayor, pero a lo mejor su grado de cronicidad, de dependencia y, por supuesto, de dispersión es totalmente diferente. Es decir, yo creo que no hay que establecer unos índices que sean contradictorios entre las poblaciones, sino que es que realmente el debate es financie usted, porque los españoles todos tienen el derecho a tener una sanidad equitativa y una sanidad igual. Lo que no puede ser es que el territorio te condicione por una mala financiación cómo puedes prestar esa sanidad. Porque claro, si no prestamos, si no tenemos esas correcciones por una serie de parámetros que son diferentes para cada comunidad, porque los territorios no son iguales. Si no tenemos eso, estaremos hurtando a los castellanos y leoneses la posibilidad de tener medicamentos de alto impacto o medicina personalizada o alta tecnología, porque claro, no da para todo. Luego o lo financiamos en condiciones o estamos poniendo a unos ciudadanos por encima de otros. Y eso creo que es la base que nos ha permitido, o sea, la igualdad de los españoles ha sido la base que nos ha permitido tener el Estado que tenemos y la evolución que ha tenido en los últimos 40 años y nos lo estamos cargando. A juicio de la situación de Cantabria. Sí, es cierto que sí que tenemos que llegar también a un consenso de qué es la verdadera cartera de servicios que se va a financiar a coste efectivo. Y luego, si una comunidad quiere financiar otra cosa y gestiona de otra manera, ese es un problema de la comunidad. O sea, hay que definir la cartera de servicios y el coste efectivo. A partir de ahí es si tú quieres poner 2 médicos en vez de 1, si tú quieres abrir más centros, es tu problema de gestión. Luego ya no vengas a... Pero evidentemente si no vamos a eso y no avanzamos hacia eso, con la evolución que va a tener la atención sanitaria, que estamos en una auténtica revolución en este momento, y antes habéis estado hablando de ello, y redefinimos nuestra forma de atender a la población con las características que tiene, porque a veces estamos pensando en determinadas soluciones que determinada población no va a ser capaz de asumir por su cultura, por su forma de ser y porque realmente no saben, pues realmente estaríamos generando más inequidad. Y eso hay que contemplarlo. Ahora, a partir de ahí, una vez que tengamos definida cartera de servicios, recurso asignado y coste de ese recurso, coste efectivo de los servicios, cada uno que gestione el que entre en déficit será su problema. Pero es que en este momento, con el modelo de financiación que tenemos, evidentemente hay determinadas características que no se corresponden. Nosotros sabemos que siempre vamos a tener un déficit porque tenemos una cosa que se llama Valdecilla, que está, pero asumimos eso y no hay ningún problema. Mi problema no es financiar Valdecilla. Sabemos que tiene un coste extraordinario que va por encima pero nos interesa mantenerlo. Bueno, Valdecilla para nosotros es un icono. Es un hospital que está en el Estatuto de Autonomía, tiene un artículo destinado a un hospital. Ninguna comunidad tiene un artículo en su Estatuto de Autonomía destinado a un hospital. Bueno, eso conlleva un coste extraordinario, ¿vale?, que es asumido por la comunidad. Ningún problema, yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy diciendo que me financien las características extraordinarias que pueda tener Valdecilla. Financieme usted un hospital terciario, que nos pongamos de acuerdo qué es lo que es. Si yo a partir de ahí pongo más cosas, será mi problema como gestor. Si al final nosotros vamos a tener una protonterapia, cuando hay otras 10 en el país, y vamos a tener una protonterapia con cargo a nuestros presupuestos, nos vamos a gastar 55 millones, será un problema nuestro.
Será un problema nuestro por haber tomado una decisión y seguir adelante con ella y no haber dicho, oye, que van a poner 10 más y no hay pacientes suficientes en todo el territorio. Pero tendremos que asumirlo. Pues vale, pues ya está, se asume. Eso no puede entrar en el coste efectivo, porque oye, un ejemplo claro de una gestión inapropiada. Y lo entendería. Ahora, el resto sí, póngame usted la financiación, porque si no, generamos inequidad. Otro de los temas que también genera problemas de financiación entre comunidades autónomas, además, es el tema de los pacientes desplazados. Bueno, recuerdo que en Redacción Médica hace tiempo publicamos un tema incluso hablando de los CESURES, donde se manifestaba que había problemas también de pago de pacientes que van a tratarse a unidades súper especializadas de este tipo. Ahora tenemos el tema de las CAR-T, la protonterapia también es un buen ejemplo. ¿Hace falta un mecanismo que aligere un poco este flujo de caja para que no se queden las deudas millonarias durante tiempo? Aquí voy a ser políticamente incorrecto. Y no me importa decirlo. Lo que hace falta es que la gente pague. A mí me deben 44 millones y casi todo me lo debe una comunidad que no paga. ¿Qué no va a decir? ¿Va a decir la comunidad? Sí, Euskadi. Ah, vale. Que si no nos quedamos aquí todos. Es que a mí, de los 44 millones que tenemos, y Euskadi no paga, entonces empecemos por pagar. Están reconocida la deuda, todo. Está muy bien, muy bonito. Pero ¿para qué quiero un mecanismo de fondo de cohesión, de tal, si luego, cuando reconocen la deuda? Claro, yo tengo una población muy importante de Euskadi que vive en Cantabria todo el año, y en verano no te digo nada. Entonces, ¿por qué esto? Si es el gasto por receta. El gasto por receta. Entonces, claro, si no pagamos, ¿de qué nos sirve articular los mecanismos? Y yo sé que le va a enfadar al consejero, pero me da igual. O sea, quiero decir que hemos aprobado en Consejo Territorial la distribución y a mí me faltan 44 millones cuando miras, bueno, ¿qué comunidad me tiene que pagar a mí? Digo, claro. Y entonces, fijamos un acuerdo, que estamos muy bien, estamos todos de acuerdo, luego hay que cumplirlo. Y entonces, otras comunidades pueden que tengan el mismo problema. Yo lo tengo identificado y ya sé que es políticamente incorrecto decirlo. Y si hay alguno aquí de Euskadi, lo siento mucho, pero esta es la realidad que tengo. Y entonces, creo que cuando definamos los acuerdos en el interterritorial, que algunas cosas hay que revisar, de cesures, de mecanismos de desviación, y también de poner un poco de orden. También poner un poco de orden, que soy consciente además que yo creo que hay una sensibilidad que también hay que poner un poco de orden en todo esto, porque claro, el CESUR está muy bien cuando empiezas como CESUR y tienes, digamos, una exclusividad, porque solo sabes hacerla tú, pero cuando ya todo el mundo, esta técnica se va normalizando, se acabó el CESUR. O sea, el CESUR no es para toda la vida. Empiezo yo, desarrollo la técnica, ahora la hace todo el mundo y yo sigo siendo CESUR. Eso no puede ser. O sea, quiero decir que esto también tenemos que replantearlo y que influye, ¿no? Pero luego los acuerdos hay que cumplirlos. En el caso de Castellón, ¿cómo se vive esta situación? En el caso de Castellón se vive con resignación, porque también somos deficitarios, o sea, nos deben. Vamos a ver, hablamos de los mecanismos. Mecanismos hay, y desde hace muchos años. Es decir, tanto el Fondo de Compensación Interterritorial como el Fondo de Garantía Asistencial existen. Y lo que dice César, es decir, sí existen. Y además hemos mejorado todos mucho nuestros sistemas de registro de pacientes, cuando van, cuando vienen, la interoperabilidad de la receta, que nos dice perfectamente de dónde vienen las recetas que pagamos. Es decir, ahora mismo tenemos una serie de mecanismos que lo único que hay que hacer es hacerlos cumplir, realmente. Y eso además, ojo, dentro de una situación importante, y es que los ciudadanos españoles tienen derecho a moverse por el país de un modo libre. Es que no estamos olvidando que no hay fronteras entre las comunidades autónomas y el Sistema Nacional de Salud es uno. Ahora, eso sí, el dinero tiene que seguir al paciente donde esté, tanto que hemos dicho y llevamos toda la vida diciéndolo, y mecanismos hay. O sea, yo creo que más perfecto que lo que puede ser el Fondo de Compensación para la atención especializada de los CESURES y el Fondo de Garantía para la receta y primaria, pues es difícil, no se me ocurre. Ahora, podemos crear 5 mecanismos más que si no les hacemos cumplir o no se les hace cumplir o no nos ponemos de acuerdo, pues realmente estaremos hablando de lo mismo dentro de 20 años, como de otras muchas cosas. Uno de los grandes cambios que se esperan este año es la Ley de Gestión Pública del Sistema Nacional de Salud, una ley que parece que pondrá ciertos cotos o nuevas exigencias para poder, por ejemplo, justificar los conciertos público-privados para la derivación de pacientes, por ejemplo, el caso de las listas de espera que hemos comentado al inicio de esta conversación. ¿Qué esperan de esta norma que todavía no se conoce, todavía no está desarrollada? ¿Cómo esperan que les impacte en la gestión? Pues puesto que estamos en el corazón de Castilla, que es Valladolid, la cabeza es Burgos, pero el corazón es Valladolid, hay que hacer patria.
voy a decir, con esta ley se me ocurre un refrán muy castellano que dice arrancadas de caballo, paradas de mula. Es decir, esta ley que empezó con una difusión tremenda, de repente ha quedado parada, ha habido la fase de exposición pública que se acabó en mayo y desde entonces está metida en un cajón, porque no ha vuelto a haber ninguna de las fases de consulta de una ley. Claro, consultaron con la comunidad autónoma en cuestión, consultaron y les dijeron que esto se nos carga el modelo asistencial que tiene esta comunidad autónoma. Vamos, no es que lo diga yo, lo dijeron en el Congreso de los Diputados, se lo dijeron muy claro al Ministerio. Evidentemente una cosa es tener una idea, no voy a decir una ideología, voy a decir una idea que puede parecer muy atractiva y otra cosa es la realidad. La sanidad privada es una sanidad que pertenece al Sistema Nacional de Salud y es una sanidad que cumple con sus funciones. Aquí estamos dos comunidades autónomas que tenemos una característica muy común y es que gastamos muy poca parte de nuestro presupuesto. A veces ellos son los primeros y nosotros los segundos y a veces somos nosotros los primeros y ellos los segundos, que menos concertamos con la sanidad privada. Eso sí, no estamos dispuestos a no poder concertar cuando tenemos necesidad de concertar. Nosotros somos, Castilla y León, muy amantes del sistema público, pero a veces tenemos necesidades que no se pueden cubrir de otra manera y que el ciudadano hay que darle asistencia sanitaria. Y el ciudadano no te pregunta si es público o privado. El ciudadano quiere que lo operes de su juanete, de su hernia, de su catarata o que le atiendas o que le hagas una resonancia en tiempo y forma. Todo lo demás son ideologías fantásticas, pero que es que cuando se aterrizan a la realidad resulta que la realidad es tozuda y el ciudadano quiere que se lo opere. Y claro, siempre que pueda ser en el sistema público con una agilidad correcta, bien, pero es que hay veces que suceden imponderables que no se pueden. Por lo tanto, creo que a las arrancadas de caballo, paradas de mula, iba a estar en un cajón durante mucho tiempo. En el caso de Cantabria, que además comentaba que también tiene esa característica. Vamos a ver, yo tengo la impresión de que esa ley va a salir absolutamente light por todos los avatares que ha venido sufriendo y luego porque no sería realista que un sistema de gestión directa pública fuera capaz de absorber toda la prestación asistencial que tenemos que dar. Y porque necesitamos una cierta cuota de flexibilidad para poder gestionar. Y, por tanto, yo creo que es tan pública la prestación que se puede hacer desde un prestador de gestión directa como de un prestador de gestión indirecta, que también es gestión pública. Que también es gestión pública. Hay dos formas de gestionar, la gestión directa y la gestión indirecta. Y parece que la gestión indirecta no fuera gestión pública, no. Otra cosa es ya cuando nos planteamos otra serie de modelos que podíamos discutir también mucho, cuando ya el financiador, por ejemplo, el Muface, que es otra historia. Pero no mezclemos la gestión, se puede hacer pública, se puede hacer de forma directa o de forma indirecta. Y de forma indirecta a través de distintas modalidades que hay. Muchas de ellas también formadas por administraciones públicas. Cuando hablamos de consorcios, por tanto, yo creo que el apostar claramente por un único modelo, primero lo veo inviable, por la escasa productividad que tiene el modelo de gestión pública directa y, por tanto, no seríamos capaces de llegar a abarcar todas las prestaciones asistenciales que van creciendo en una población que cada vez es mayor, que cada vez es más demandante, que cada vez es más utilizante de recursos y para la cual nos está, en muchas ocasiones, seguimos atendiendo a esta población con recursos diseñados para otra cosa, recursos diseñados para atender a población joven y enfermedades agudas y no les hemos cambiado y no hemos dado ese avance y entonces pues cuando uno ve los ingresos hospitalarios se queda asustado, ¿no? Es decir, toda esta gente aquí no tiene que estar. Estamos atendiendo en un hospital de agudos que hace todo tipo de trasplantes, que tiene las más altísimas tecnologías, está ingresando una población mayor de 80, 85 años con unas patologías que pueden ser tratadas en otra serie de recursos a unos costes y eso, si lo tradujéramos a la gestión directa, sería la absoluta ruina. Por ir avanzando, les voy a sacar otro tema que además hemos tenido aquí la visita de Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, y también se ha hablado de este tema, es la reorganización de las competencias profesionales, el tema de la indicación enfermera bajo prescripción previa médica, que parece que bueno, pues incluso se querría ampliar un poquito más por parte del Ministerio. Quería preguntarles si creen que ha llegado el momento
de hacer una reorganización de ciertas competencias de las profesiones sanitarias y cómo esperan, hablaba usted antes de la necesidad de negociación, cómo esperan que sea esa negociación con los colectivos profesionales, con los entes que les representan, que a veces sí que desde la prensa sanitaria, por ejemplo, vemos que es complicada, que hay cierto monolitismo. Pero esto ha pasado siempre. Esto ha pasado siempre, esto no es nuevo. O sea, quiero decir que son momentos porque vienen por oleadas, yo recuerdo perfectamente, en mitad de la pandemia, como un colectivo, del colectivo de enfermería, no consentía que se hicieran test en las farmacias, porque invadía sus competencias. En otros momentos recuerdo otras batallas de los fisioterapeutas contra otro colectivo. Y ahora estamos hablando de la discusión entre médicos y enfermeras, pero que esto aparece y desaparece a lo largo de la historia siempre por oleadas, y vamos solucionando cosas. Y bueno, pues de repente se abre otro frente, si prescriben los fisios o no pueden prescribir, que ya están anunciando por ahí. Pues tenemos otros profesionales que prescriben, que hacen cirugía, que son podólogos y que cuando de repente dicen, oye, ¿por qué no pueden entrar en nuestro sistema público y operar en nuestros quirófanos? Si ya lo están haciendo, hacen cirugías y las hacen muy bien. Y bueno, esta serie de conflictos se han venido manifestando históricamente siempre. Ahora tenemos uno vivo, ¿vale? Con un enfrentamiento entre colectivo médico y colectivo de enfermería. Bueno, ya volverán las aguas a su cauce, estoy convencido, porque irán saliendo cosas, ¿no? Y porque además es que las principales competencias que tenemos que cambiar no son esas, son las digitales. Y todas las profesiones sanitarias van a tener que ponerse las pilas hacia un mundo que nos viene y que van a tener que hacer. Y ahí estamos flojitos, todos. Yo coincido con él, que esto es como tantos otros temas que llevamos años, los que nos dedicamos a la gestión sanitaria, llevamos años oyendo, el tema del reto de la cronicidad, la situación de los profesionales sanitarios en el sistema. Es decir, hombre, a veces lo que pasa es que hay políticas que alientan el enfrentamiento entre las profesiones, también hay que entenderlo. Es decir, ya que no tenemos pocos problemas en la sanidad, para encima introducir factores de lucha entre las profesiones. Yo, desde luego, soy partidario, por supuesto, de que todas las profesiones sanitarias, que son profesiones enormemente tecnificadas y que son profesiones para las cuales se exige los mejores números para entrar a la facultad, que tenemos sistemas de selección de todo tipo, pues desarrollen sus competencias. Pero siempre hay que tener en cuenta algo importante, y es que las competencias, y lo digo como paciente, no como gestor sanitario, las competencias son una garantía de seguridad para los pacientes. Es decir, saber que el que te lo está haciendo es competente para hacértelo, te da confianza en el sistema. Y por lo tanto, pues hombre, independientemente de que se desarrollen sus competencias todas las profesiones, hay que tener en cuenta para qué existen las competencias profesionales. Que para eso se crearon los colegios profesionales allá en el siglo XVI o XVII. Es decir, estamos abriendo una serie de debates que verdaderamente me resultan pues un poco penosos. ¿Qué hay que hacer? Pues lo que hay que hacer en este país, sentarse y hablar, sentarse y delimitar, llegar hasta dónde llegan unas profesiones y llegan otras, porque a veces los límites es verdad que están, pues son muy, muy sutiles, pero es que como no dialogamos, solo insultamos, lanzamos, apedreamos, pues evidentemente no vamos a llegar a ningún acuerdo. Y lo que nos hace falta son más problemas dentro de la sanidad, no tenemos bastantes como para tener más problemas. O sea, que creo que esto es una estrategia muy bien puesta de enfrentamiento para tapar otra serie de cosas que realmente son mucho más importantes, más necesarias y que a lo mejor quien las tiene que resolver tiene menor capacidad de resolución. Nos quedan 5 minutos. Quería saber si una persona del público quería hacer alguna pregunta a los consejeros. Sí, por aquí. Sí, buenas tardes. Yo quería primero agradecerles a los dos consejeros, a Alejandro Vázquez y a César Pascual, el buen rato que nos han hecho pasar. Aparte de escucharles y aprender cada vez que les oímos hablar, ha sido una conversación, desde luego, muy amena, con mucho contenido de fondo también. Quería pedirles un ejercicio de sanidad ficción y si les plantearan que a partir de mañana Alejandro Vázquez podía ser consejero de Salud de Cantabria y César Pascual, consejero de Sanidad de Castilla y León, si les parecería bien, lo aceptarían. Hombre, yo verdaderamente me gusta el mar.
Entonces me iría a hacer, no digo a hacer surf, porque ni mi edad ni mi condición me lo permiten, pero por lo menos a pasear por esos bellos parajes marinos que tiene César, pues estaría bien. Y vuelvo a decir lo mismo, los problemas son los mismos. Los problemas sanitarios con matices muy característicos. Él tiene un hospital de alta complejidad, nosotros también, menos complejo y no está en el Estatuto de Autonomía, pero también lo tenemos. Él tiene dispersión, nosotros tenemos mucha, es decir, tiene problemas con los profesionales, nosotros también. Es decir, creo que a lo mejor él se sentía dentro del terreno castellano-leonés un poco más frío y un poco menos templado de lo que me sentiría yo en Cantabria. No tendría hortensias con tanta facilidad y demás, pero yo creo que él se podría poner perfectamente de consejero de Sanidad de Castilla y León, sería un magnífico consejero de Sanidad en Castilla y León y además no se sorprendería con ninguno de los problemas que tiene Castilla y León, porque son los mismos que los que tiene él, en algunos casos con más magnitud y en otros con menos, pero yo creo que, no sé si por suerte o por desgracia, podíamos intercambiarnos todos los consejeros de Sanidad y tendríamos los mismos problemas y podríamos dar las mismas soluciones. Es que no hay más. A ver, que es intercambiable, por supuesto que me importaría. Mi trayectoria profesional me he estado moviendo por todas partes, por tanto, en ese sentido, pero evidentemente, como dice Alejandro, es que los problemas son los mismos. O sea, te da igual tener 78.000 trabajadores y 8.000 millones de presupuesto que llegar a Cantabria con los que tengo y toda la gente me dice, ¿y el cambio de Madrid a Cantabria? No, son los problemas los mismos, idénticos. Yo cuando dialogo con un jefe de servicio ya no sé si estoy en Valdecilla o estoy en La Paz. Entonces, pues eso, que perfectamente. Eso sí, no, me costaría mucho volver a prescindir del mar. Está claro que el mar es un elemento de incentivación notable. Bueno, pues consejeros, muchísimas gracias por, como decía Ricardo, esta conversación que ha sido muy amena, pero que en el fondo sí que han deslizado ideas muy interesantes. Despedimos la primera jornada de este encuentro. Comenzaremos mañana a las 9:30 de la mañana. Muchas gracias. Gracias.